propósito era probar que Dios existía. O sea, que no era simplemente decir Dios es Dios, no, es probar la existencia de Dios. Escribió otro documento que se tituló La obra de Cristo. Escribió otro documento que se tituló La relación entre la predestinación y el libre albedrío. Eso está interesante. Yo tengo algunos... Se consiguen. Yo tengo algunos documentos de eso. Obviamente no porque traerlo era meternos en el campo y después... Pero sí, se consiguen de ellos. Y otro, bueno, aquí tenemos a David hoy, con venta de libros. Vamos a ver si cuando vayamos allá afuera encontramos algún libro de Anselmo de Canterbury por ahí. Bueno, pero otro de sus documentos fue ¿por qué Dios se hizo hombre? Fíjese. En comparación con aquellos de las cruzadas que lo que decían era el espíritu de Pablo vino y se me presentó y me dijo que había que ir para allá, para Israela. El espíritu de Pedro se me apareció y me dijo que había que acabar con los judíos. O sea, en lugar de esos disparates, de esa disonancia teológica, ahora empiezan a sentarse bases razonables, ¿verdad? Teológicas. Y desde luego tiene que crear incomodidad, porque hay quienes prefieren sostener la experiencia de la fe en el mundo experiencial y no en el análisis de la razón. Y yo le compartía precisamente con una persona en estos días que me planteaba esa preocupación, y yo le decía, mira, ¿quién crees tú que puso en ti la capacidad para la razón? Por algo te la puso. Y tímidamente me dijo Dios, pero tímidamente. Le digo, bueno, tú, haber sido Dios. Digo, entonces, ¿cómo es posible que Dios te haya puesto la capacidad para razonar y tú no uses la razón? Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Oiga, yo no puedo pensar que la imagen y semejanza mía con Dios es que yo soy calvo y Dios es calvo también. ¿Ah? Porque si esa es la imagen y semejanza de Dios, pues entonces este hombre que tiene todo el pelo completo, ¿ah? A su corta edad, entonces él va a pensar que Dios tiene melena, que viene de los Beatles. Entonces, desde luego, ya tenemos dos concepciones de Dios distintas. Ahora, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza? Oiga, quiere decir que Dios me hizo como Él es, y Él es razón. Dios es razón. Ahora, lo que es interesante es que Dios me hace conforme a su imagen y semejanza. Es decir, me hace un ser racional. Pero ¿sabe qué? La fe es otra herramienta en el otro lado de la razón. Entonces, fíjense lo interesante, que Dios es fe. Dios no es que tiene fe, Él es la fe. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios me hizo conforme a su imagen y semejanza, es que Él me hizo con razón. Y cuando la razón no me sirva, entonces me dio también ¿qué? La fe. De hecho, en los documentos originales, en los documentos antiguos, debo decir mejor, en los documentos antiguos, usted sabe que el texto este que dice, tened fe en Dios, en el documento antiguo dice, tened la fe de Dios. Porque la etimología de la expresión lo que significa es que nuestra fe es una herencia divina. Por lo tanto, cuando el texto dice que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es que Dios nos dio de su razón y nos dio de su fe. Entonces, es imposible que yo, en nombre de la fe, riña con la razón, o viceversa, que en nombre de la razón riña con la fe. Porque el ser humano, por más racional que sea, si está ausente de fe, en un momento dado de la vida, se pierde en el desierto sin brújula. ¿Eh? La fe es necesaria.
Y la fe es necesaria precisamente para poder sostenernos en la esperanza en aquellas cosas que no tienen explicación dentro de la razón. Así que cuando uno lo ve desde el punto de vista de Anselmo, mire qué interesante, cuando uno lo ve desde el punto de vista de Anselmo y de otros más, que lo vamos a tocar someramente, uno descubre algo. La fe es más que la razón. Porque a fin de cuentas, lo que nos mantiene en un vínculo relacional con Dios es la dimensión de nuestra fe. Por eso Pablo dice que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales porque las discierne carnalmente. Mire, lo que Pablo está diciendo es, el hombre que solamente es razón no puede entender las cosas de la fe porque solamente entiende ¿qué? La razón. Pero el hombre espiritual es espiritual no porque plantea solo la fe, sino porque tiene el equilibrio de la fe y la razón. Eso es un campo filosófico interesantísimo, ¿no? La razón y la fe, ¿Ah? la fe debe prevalecer. Donde conflige la razón y la fe tiene que prevalecer. ¿Ves? Entonces, esa es la tesis, y a mí, pues obviamente, a mí esto me maravilla muchísimo porque yo soy de esa escuela. O sea, a mí me parece que lo que alguna gente llama fe es negación. ¿Ves? Lo que a mucha gente le da con llamarle fe, realmente no es fe, es negación a la realidad de la vida misma. La fe es más trascendente que eso. O sea, fíjese que alguna gente puede caer en una dimensión de fe terrible el día que el médico le dice que la enfermedad que tiene es terminal. Entonces ahí dice, no, ahora mismo Dios me ha dotado de una fe para yo creer que estoy sano y me declaro sano. Fantástico, no hay ningún problema con eso. Pero el elemento aquí es que eso tiene una explicación racional. Y es la explicación de la negación. O sea, cuando al ser humano se le da una noticia que le provoca crisis, lo primero que el ser humano hace es negar el estadio en el que está. Es como a una persona que la asaltan y de momento dice, esto es un asalto, lo primero que piensa es, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Verdad? Porque es una etapa de negación. Una etapa de negación. Ahora, fíjese en la dimensión en que Pablo presenta el concepto de la razón y de la fe. Si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios muero. Sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Eso no lo plantea la razón, ni lo plantea ese estado de negación al que muchas veces le llamamos fe. No, eso lo plantea la sola fe, que descubre como Job, yo sé que mi Redentor vive y aunque esté deshecha mi carne, yo voy a ver a mi Señor. Es una pena, ¿verdad?, que no estemos hablando del marco teológico, sino del marco histórico. Pero en otra ocasión podemos abundar sobre eso. Ahora, Anselmo no es un racionalista, y ese es el gran problema que tienen los espiritualistas con los que tratan de usar la razón. Que entonces acusan a cualquier cristiano que hace preguntas. De hecho, es muy probable que este domingo yo predique un sermón. Digo que es probable, ¿verdad? Porque aun cuando estoy trabajando con él, pues el que me da la instrucción final, si lo predico o no lo predico en el momento, a veces yo tengo 2, 3 sermones a medias por allí y no me atrevo a decir así a quemarropa, este es el que voy a predicar porque prefiero que sea el Señor el que me dirija para eso, ¿no? Pero yo quiero trabajar con un sermón precisamente que trate la problemática de la manipulación, del engaño, del manejo de conciencia que hoy día existe, el abuso de poder religioso que hoy en día existe. Sí, pero en estos días eso era lo más que hace. Oh sí, no, eso es el pan hoy en día. Porque antes la manipulación era